Hoy vamos a estudiar la teoría de la relatividad especial planteada por Albert Einstein. La teoría de la relatividad especial establece que las leyes de la física son las mismas para todos los marcos de referencia inerciales. Un marco de referencia inercial puede ser aquel que está en reposo o aquel que se mueve con velocidad constante. En este sentido, Albert Einstein estaba estudiando las ecuaciones del electromagnetismo y estaba haciendo el experimento mental de analizar estas ecuaciones para un experimento realizado en un marco de referencia en reposo y también para un experimento realizado en un marco de referencia en movimiento. Si nosotros usamos la mecánica clásica para resolver este tipo de problemas, resulta que las ecuaciones en los dos marcos de referencia, en movimiento y en reposo, son diferentes. Albert Einstein plantea que las transformaciones que se dan a la velocidad deben ser unas transformaciones diferentes. Y ahí nace la teoría de la relatividad especial y sus consecuencias. A partir de este postulado, si hacemos un experimento en un laboratorio en reposo, nos tiene que dar el mismo resultado que el mismo experimento en un marco de referencia que se propaga con velocidad constante. Uno de los postulados que se deduce de esta teoría es que la velocidad de la luz es independiente del movimiento del observador. La velocidad de la luz tiene un valor máximo de 3 por 10 a la 8 metros por segundo, 300.000 kilómetros por segundo, y es un valor finito, no es un valor infinito. Galileo, en sus tiempos, intentó medir este valor y obviamente no pudo medir el valor de la velocidad de la luz, pero sí logró darse cuenta que era un valor muy grande, pero él pensaba que era un valor finito, no infinito. Las transformaciones galileanas se derivan de la mecánica clásica, ¿verdad? No se aplican a la teoría electromagnética. La transformación es, por ejemplo, que cuando yo voy en el tren tiene una velocidad determinada a la cual vamos a llamar, el tren tiene una velocidad determinada a la cual vamos a llamar eh, V. La velocidad, si yo camino dentro del tren, sería la velocidad del tren más mi velocidad. Esa sería la velocidad que vería una persona que está afuera del tren viéndome caminar. Me vería con la velocidad mía de mi caminar más la velocidad del tren. Y si yo camino en la velocidad opuesta al tren, sería una resta de velocidades. Ah. Entonces las velocidades se suman o se restan dependiendo de la dirección en la que se mueva el objeto, ¿verdad? Digamos, sería la velocidad del tren más mi velocidad, si me muevo en la misma velocidad del tren, o la velocidad del tren menos mi velocidad. Esto es un hecho físico. Si yo voy en el tren y me tiro del tren, aunque el tren no sea muy alto, no va a ser lo mismo que yo me tire de la misma altura en reposo, ¿verdad? Va a ser un efecto diferente, especialmente si el tren va muy rápido, porque yo llevaría la velocidad del tren. Ahora, en la mecánica galileana, sumamos las velocidades, pero cuando hablamos ya de la mecánica eh, de la de grandes velocidades, no podemos hacer este mismo procedimiento. Por ejemplo, tenemos una nave que se desplaza a una velocidad de 1000 metros por segundo con respecto a un observador en la Tierra y tenemos un misil que sale de la nave a una velocidad de 2000 metros por segundo, la velocidad propia del misil. Entonces, la velocidad con que un observador en la Tierra observa al misil sería la velocidad del misil más la velocidad de la nave que eyectó el misil. Serían la suma de ambas velocidades. Sin embargo, imagínense que la nave ahora que va a 1000 metros por segundo emite un haz de luz.
y la luz se propaga a la velocidad c. Ahora, en este caso, la velocidad de la luz no sería la velocidad de la luz más los 1000 metros por segundo de la nave donde iba el haz de luz, de donde fue eyectado el haz de luz. No se suman las velocidades de esta manera. Aquí, cuando se refiere a fenómenos de la luz o fenómenos a gran velocidad, la mecánica newtoniana falla. Es imposible que un observador inercial viaje a una velocidad c a la rapidez de la luz en el vacío. Se puede acercar, pero no puede tener esa misma velocidad. Esto trae unas consecuencias. Una de ellas es que el tiempo ya no va a ser absoluto, como el tiempo newtoniano. Newton decía que el tiempo era verdadero, absoluto y matemático y fluye uniformemente por sí mismo debido a su naturaleza sin consideraciones de nada externo. Si yo mido un minuto aquí y luego lo mido en otro lado o dentro de un carro, pues el tiempo va a ser el mismo, a según establece Newton. Sin embargo, debido a la teoría de la relatividad, los intervalos de tiempo no van a ser algo absoluto, depende del observador. Imaginémonos un experimento mental en el que tenemos un observador que observa un experimento tal dentro de un tren. En el tren, una fuente de luz emite un rayo, choca contra un espejo y se devuelve. Y entonces hay dos observadores. Hay un observador que está dentro del tren en reposo con respecto a las de luz y hay un observador afuera del tren observando el fenómeno. Para la persona que está dentro del tren, observa nada más que el rayo luz sube, rebota y luego baja a la fuente. Lo ve recorrer una distancia dos veces d. Pero para un observador que está fuera del tren y el tren se va moviendo con una velocidad u, el observador ve que tanto hay un desplazamiento vertical como horizontal. Y él Él observa que el haz de luz recorre una mayor distancia, una distancia L, que viene siendo la hipotenusa de este triángulo, ¿verdad? Que tiene un cateto que es D. Eso hace que los intervalos de tiempo se dilaten. O sea, el tiempo que mide el observador en reposo es este que está acá. Este es el del reposo. Y el tiempo que mide el observador que va en el marco de referencia en movimiento es este otro. A este se le llama el tiempo propio. Los tiempos son distintos. Los tiempos son distintos por este factor que se llama el factor gamma. El factor gamma es 1 entre la raíz de 1 menos v al cuadrado entre c cuadrado. V es la velocidad del marco de referencia del tren o la nave y c es la velocidad de la luz. Entonces, generalmente esto de aquí es menor que 1. Por lo tanto, al estar dividido entre el tiempo propio, el tiempo que percibe el observador en reposo es mayor al tiempo propio. Y por eso se da lo que se llama la paradoja de los gemelos. Tenemos dos gemelos en la Tierra y uno de los gemelos sale a hacer un viaje espacial en una nave que viaja a una velocidad cercana a la velocidad de la luz y luego regresa. El tiempo del gemelo que se quedó en la Tierra es mayor al tiempo del gemelo que fue en la nave por la dilatación de los intervalos de tiempo relativistas. Entonces, cuando el gemelo regresa, encuentra que el gemelo que ha estado en la Tierra ha envejecido y mientras que para este otro gemelo han transcurrido un corto tiempo que puede ser unos años, unos meses. Incluso si el viaje era muy lejano, pues cuando regresa ya no va a encontrar a su hermano. También sucede
Otra consecuencia de las transformaciones galileanas es la relatividad de la longitud. La longitud no es algo establecido. Por ejemplo, encontramos este experimento donde se pone el láser para que golpee un espejo y aquí hay una regla, ¿verdad? Entonces la persona que está aquí dentro del tren puede medir la distancia que se propaga el láser con la regla. Sin embargo, un observador afuera del tren y el tren se mueve con una velocidad v, puede ver que el láser se desplaza a una mayor distancia. Entonces la longitud es diferente. La longitud de los objetos que viajan a la velocidad de la luz se contrae. Esta es la longitud en reposo del objeto y esta es la longitud que percibe el observador en reposo. Esta, digamos, sería la longitud que se puede medir del objeto cuando está en reposo, la delta L'. Y este factor es la velocidad del móvil, del tren o de la nave, y este es la velocidad de la luz. Entonces ocurre que los, los cuerpos contraen su longitud a lo largo de la dirección en la que se propagan. Eso trae otras consecuencias. La cantidad de movimiento ya no es la masa por la velocidad, sino que ahora la cantidad de movimiento tiene otra expresión, ¿verdad? De tal forma que cuando la velocidad del objeto se acerca a la velocidad de la luz, este factor se hace cero y la cantidad de movimiento se hace infinita. Esta se llama la cantidad de movimiento relativista. Ahora tenemos que las expresiones de trabajo y energía van a ser distintas. Acá, eh, la energía cinética va a ser igual a esta expresión, la masa por la velocidad de la luz al cuadrado entre la raíz de 1 menos v al cuadrado entre c al cuadrado menos m por c al cuadrado. Y la energía total, que va a ser la energía cinética más la energía en reposo, este va a ser igual a esta expresión. Es la energía total de la partícula. En el caso de que una partícula esté en reposo, digamos que tenga energía cinética cero, entonces vemos que la energía total es igual a mc al cuadrado, que es la energía en reposo de la partícula. Por eso se le llama energía en reposo. La energía total de la partícula sería su energía cinética más em, sería la energía en reposo y la energía del movimiento, ¿verdad? Se puede sacar con esta fórmula. Y para partículas que tienen masa cero, por ejemplo, los fotones que se simbolizan con la letra gamma, los fotones, estos fotones tienen masa en reposo cero. No tienen masa los fotones, entonces este término se hace cero. Entonces la energía de los fotones es la cantidad de movimiento por la velocidad de la luz. Estas son fórmulas importantes que se utilizan en los cursos de física de las radiaciones, conceptos básicos. Existe también un fenómeno que se llama el incremento relativista de la masa, que es que la masa en reposo, la masa se incrementa conforme el cuerpo aumenta la velocidad. Como este factor, cuando la velocidad del objeto se acerca a la velocidad de la luz, este factor tiende a 1, 1 menos 1 da 0, entonces la masa se vuelve infinita. Cuando el cuerpo se va acercando su velocidad a la velocidad de la luz, por eso ningún cuerpo que tenga masa puede viajar a la velocidad de la luz, porque no existe una fuerza infinita capaz de acelerar una masa infinita para que alcance una velocidad igual a la velocidad de la luz.
Esta curva, como ustedes ven aquí, es asíntota, pero no llegará a alcanzar un valor igual a la velocidad de la luz, pues no existe una fuerza infinita para acelerar una masa infinita. Gracias.